Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Señores, tal como lo prometimos, hoy recibimos en nuestra entrevista central a Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, quien desde que asumió el cargo, señores, solamente nos ha estado dando noticias. Toda la semana hay una noticia y cuidado si más de una vez. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar con 4 amigos. Aunque las jerarquías institucionales me califican de Indotel, yo lo que soy amigo de usted. Claro, decíamos, él es de la casa, es la primera vez claro. incluso que vienes ya como presidente del Consejo Directivo de Indotel. Correcto. Entonces, hemos estado esperando ver un poquito cómo se ha ido desarrollando todo esto y en poco tiempo. ¿Cuándo fue que tú asumiste? Septiembre 1. Septiembre. De septiembre acá parece que tú y Trump van en competencia de cuánta gente, cuántas cosas se van a hacer en poco tiempo. Hablaste de cambiar la sede del edificio de Indotel, se hizo el apagón analógico o la televisión digital, pasamos a esto. Has estado presentando varios temas, pero dime por dónde tú quieres que empecemos, porque por ejemplo, el tema del edificio. Ok. Tu decisión de hacer eso, que tú fuiste uno de los críticos del tema de los alquileres en el medio de escándalos por alquileres. Cómo no, con gusto. Miren, gracias por la invitación. Yo comienzo diciendo que el órgano, desde el año 1998, tiene su sede principal en la avenida Abraham Lincoln. Indotel tiene 2 edificios. El viejo edificio de las telecomunicaciones de la zona colonial, que me encanta esa zona. Sí, que tiene primero porque salón. nací por allá. Y además es una pieza arquitectónica fundamental, colonial. Y el segundo, como dije, que está establecido en la avenida Abraham Lincoln. ¿Qué ha pasado? Que una de las críticas que yo he hecho es la siguiente. En la República Dominicana, 4.500 millones de pesos se gastan todos los años, todos los gobiernos, en la política de alquiler. Y yo siento que es mucho más racional apostar a una inversión que termine siendo patrimonio del Estado que seguir incentivando las políticas de alquiler, que al final de la jornada quedan en manos de un particular. En el caso específico del Indotel. Yo no dudo que en la etapa inicial era lógico tener el edificio. Pero si tú tomas como punto de partida las fuentes que alimentan el Indotel, llegarás a la conclusión de que es una entidad pública que genera recursos y por vía de consecuencia se debieron hacer los ahorros del lugar para comprar un edificio. Desde el año 98 hasta la fecha, calcula, el monto siempre ha rebasado los $100.000. Anual. Anual. No, mensual. 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 Entonces, a esos elementos se le adiciona el alquiler de parqueos. Y yo he dicho que si tú calculas lo que se ha gastado en alquiler, en los 24 o 25 años tú compras 2 edificios. Frente a eso hicimos una conversación y yo no actúo intuito persona, sino por mandato del Consejo. Hay que decirlo. Frente a ese acontecimiento le hicimos el planteamiento al presidente de la República y procuramos una solución racional. ¿Cuál es? Nosotros tenemos un hoyo que está al lado del Ministerio de Industria y Comercio, 9 años, propiedad del Indotel, y el cálculo que nos hizo el Ministerio de la Vivienda era que necesitábamos 3 años y una inversión casi de 4.000 millones de pesos para tener un edificio propio. Sin embargo, enfrente, por esas coincidencias divinas, existe un edificio hecho por la fiduciaria Banco Popular, una entidad privada, ultra reputada, y el Consejo me dio la facultad de hacer todas las averiguaciones del lugar. Enviamos los técnicos y cuando me dieron el consentimiento yo solicité la procura de 3 auditores, vedores. Doña Sina Cabral, una figura emblemática de este país, con méritos sobrados, doña María Teresa Cabrera, no tengo que dar generales porque el país la conoce, y el presidente de el CODIA. Hicieron una evaluación, ese edificio en gris costó $13.3 millones. Y yo he dicho que si alguna persona en este país tiene media pulgada de argumentación respecto a la impugnación contractual, yo lo doy marcha atrás a la operación. Frente a eso, el interés de esa entidad privada es entregarnos en gris el edificio a principios de abril para mudarnos al nuevo edificio la primera semana de agosto. La diferencia entre un edificio y otro. ¿Dónde estamos todavía?
5 plantas que son 4, porque el titular del inmueble tuvo la destreza de conseguir un contrato en el que él se quedó en el edificio con un piso. Un elevador y la capacidad inicial de parqueo de 41 parqueos. ¿Dónde vamos? 10 plantas, el edificio nuevo, 3 ascensores, 121 parqueos. Y es un patrimonio del Estado. Ahora, frente a ese acontecimiento, yo lo que creo que es importante que la sociedad tenga un justo balance de cómo se paga, de dónde nacen los fondos. Hay que recordar a las personas que el Indotel genera recursos producto del cobro del 2% de las facturas telefónicas. Y ese procedimiento es, uno va automáticamente a los fondos de Indotel, otro va al gobierno central y se le devuelve 0.75 de ese uno. Y aunque la gente especula respecto de los fondos del Indotel, debo de admitir que siempre se ha manejado con un sentido de prudencia independientemente de quién sea el presidente del Consejo. Porque hay una fiscalización efectiva. Déjeme decirle que la fuente que este año generó más recursos al Indotel al margen de los fondos recibidos tiene que ver con la operación del 5G, en la que 2 importantes empresas del sector privado de la telefonía generan recursos a la entidad y eso nos alimenta para desarrollar lo que se llama el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa porque, de conformidad con la ley, el Indotel no puede obligar a ninguna empresa a invertir donde no hay rentabilidad, y eso es cierto. Yo reconozco que lo que hemos conseguido en términos de telefonía es el resultado del esfuerzo de ese sector privado, que genera empleo, que le impacte en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, el desafío de nosotros como entidad es allanar esos caminos para que otros sectores tengan acceso a lo que yo llamo el vehículo del siglo XXI. Por ejemplo, nosotros hace 3 semanas fuimos al sur del país y estábamos en Boichío, que es un municipio que pertenece a San Juan de la Maguana. Ahí conectamos 67 comunidades. ¿Qué implica esa conectividad? Que si usted vivía en los Patos de Barahona, no sabía lo que era el Netflix. Bueno, la conectividad ha permitido que la gente de los Patos de Barahona vea Netflix. Si usted vive, por ejemplo, en Tabara Arriba o Tabara Abajo, municipio de Azua, muy importante, y usted tiene un primo en Barcelona y le mandó un iPad a su hijo para que hiciera la tarea, como el sistema escolar no estaba conectado, no podía hacer su tarea a través del iPad. Ya lo puede hacer. Pero si usted está en cualquier punto importante del país, como Los Cacaos, que la gente cree que próximo es San Cristóbal, pero está allá arriba. Allá arriba, sí. Evidentemente, si tenemos el cuartel conectado y hay una persona que anda prófugo o tiene antecedentes, a través del cuartel lo podemos determinar. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa porque una de las modalidades de exclusión social se llama brecha digital. ¿Qué significa eso? Que en la República Dominicana tenemos un 94% de cobertura en el territorio nacional, pero solo tenemos un 27% de conectividad efectiva. Por eso ustedes ven cuando se desplaza en cualquier punto, ustedes conocen el país perfectamente, que dice, yo estoy en la carretera X, no tengo conectividad, se me fue el teléfono o la conexión. Por aquí no tengo señal. Correctamente. Entonces, esos son de los temas que están pendientes en la agenda. Ya nosotros, siendo obedientes a un mandato del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo, inauguramos y demos un plazo de 30 días. Ya el miércoles tenemos un almuerzo con todos los ejecutivos para que en el país tengamos lo que se llama el roaming nacional, que es la posibilidad, entre otras cosas, de que cualquier usuario que esté vinculado a una compañía y esa compañía no tiene un despliegue de infraestructura en un punto del país, automáticamente la compañía que tiene el despliegue tiene la responsabilidad y obligación de conectarlo. No habrá gente que esté por pedernales y se le piche una goma y esté desconectado, porque automáticamente ya hay una obligatoriedad para que estén conectados. Las celdas de las otras compañías. Correcto, correcto. Okay. Claro. Interesante. Guido, ojo, sin cargos al usuario. Al usuario. Sobre todo. Excelente. Tocaste el tema del fondo de las telecomunicaciones, o FDT, como se le conoce. El FDT, el objetivo sobre todo es el tema de desarrollar proyectos de cara a las telecomunicaciones. Tú como que nos has dado una introducción. Los principales proyectos que estará desarrollando en los próximos años Indotel. El primero tiene que ver con el bloqueo de las cárceles. Ese fue el primero que lanzaste, sí. Ya hicimos las pruebas, pero doña Jenny me recomendó
que por un tema de inteligencia no podemos decir las cárceles. Yo voy a describir el proyecto. O sea, el proyecto va a empezar con un piloto. No, ya. Ya empezó. Hicimos las pruebas. Pero no lo podemos decir porque, déjame decirlo de forma protocolar, la creatividad delictiva de nosotros los dominicanos es muy efectiva. Pero si tenían Starlink en las cárceles, imagínate tú. Entonces, ¿en qué consiste el bloqueo de las cárceles? Vamos a las cifras estadísticas. En el país, 36% de los robos tienen como destino un teléfono. Pero el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delitos se hacen con teléfono robado y desde las cárceles. ¿Qué hicimos? Identificamos 4 centros penitenciarios. Yo no quisiera que ustedes fueran a ninguna cárcel, pero se lo doy a modo de introducción. Claro. Por ejemplo, si ustedes van al 15 de Asua, que eso es como un espacio del infierno en la tierra, sí. Ahí es uno de los proyectos modelos. ¿Por qué? Porque no tiene un entorno poblado. Si ustedes van a Higüey, hay una cárcel que se quemó, que fue restaurada, y esa cárcel también ha sido identificada. Se llama Anamuya. Hay otra en La Vega que se llama El Pino, esa tiene capacidad para 900 privados de libertad. Y en Santiago, Rafey, que tiene la parte trasera que es el río. ¿Por qué se identificaron esas? Porque técnicamente existía un problema de que cuando tú bloqueabas, si el entorno estaba poblado, tú afectabas. El mejor ejemplo es La Victoria. Hace 60 años, La Victoria no estaba poblada cuando había una cárcel, pero ahora es un municipio. O sea, hay 400, 500 metros entre la cárcel, ¿verdad?, y los ciudadanos. Entonces, ahí se determinó que como las parras comienzan a finales de marzo, el nivel de hacinamiento en muchas cárceles que están con un entorno poblado se va a desplazar las parras, y a la vuelta de abril o mayo tendremos la garantía del bloqueo. Mira cuál es el problema. Y eso yo tengo el consentimiento de las autoridades de decirlo. Nosotros cuando bloqueamos las cárceles no conculcamos el derecho de tener acceso a la información. Las prestadoras han establecido en todos los centros penitenciarios una modalidad de comunicación. O sea, tú vas y hablas. Pero evidentemente las características de esa conversación, todo el mundo sabe que son cuasi públicas. Lo que estamos impugnando es el teléfono celular, el Starlink, que técnicamente un privado de libertad no lo puede usar. Y eso se daba producto de la complicidad del sistema carcelario. La gente nos pregunta, ok, ¿quién fiscaliza el bloqueo? Es una pregunta interesante y yo le respondo de la siguiente manera. Nosotros lo que hicimos fue, dimos 300 millones de pesos a la Procuraduría. Se lo entregamos en manos de mujeres tan decentes como doña Miriam y doña Jenny. ¿Fondos de Indotel? Sí, sí, correcto, FDT. Entonces lo que hicimos fue, no hay problema, pero la supervisión del dashboard, de la pantalla, va a estar en manos del DNI y del Indotel. Nosotros vamos a tener como 100 pantallas en el edificio de la zona colonial y el DNI también, en el interés de saber que si en Anamuya se va la luz, no, hay un tercero que está controlando. Porque el gran problema del sistema era que todos los esfuerzos se quedaban en la supervisión del mismo modelo. O sea, ahí entraban las prácticas de complicidad. Yo, por ejemplo, no se rían con lo que le voy a decir, pero doña Jenny me informó de que hay una cárcel en el país, no la quiero identificar, de que los niveles de fluidez de la comunicación, hay un centro de consulta sobre brujería. También. Ok. Tú dices que no. Y tú dices, pero la gente se puede reír con eso. Fíjate el relajo. Ellos tienen, no, una red de brujos presos. Entonces la gente llama a consultar al brujo. Perfecto. Y yo voy a dar otro ejemplo. Si fueran tan buenos no estuvieran presos. Sí. Y yo voy a dar otro ejemplo. Mira, la gente se ríe, pero eso revela el deterioro del sistema. Totalmente. Por ejemplo, no sé si le ha pasado a ustedes, pero aquí hay mucha gente que son timados con llamadas. Sí, claro. Lo mencionábamos aquí hace unos días. Me lo autorizó don Georgie Rodríguez, un periodista de toda la vida, que me dice que un sábado lo llaman diciéndole, mire, transfiere $10,000, que Juan Taveras Hernández, que es miembro del consejo de nosotros, tuvo un accidente. Dice él, la rapidez con que me lo dijo, yo estaba al borde de hacer la transferencia y me dijo, mire, le manda a decir Juan TH que Dios se lo va a agradecer. Dice él, mira, qué raro, porque Juan no es religioso. Ahí, eso déjame averiguar. Pero yo conozco personas
que le han robado una cantidad considerable de dinero con esos delitos. O gente que nunca te llama y que, hola, ¿cómo tú estás? Sí. No, que sí, que a mí, Alexandre Izquierdo, que le hackearon la cuenta. O el típico tengo el boleto ganador. José Dantes. Es muy común. Te llaman y te dicen, mira, que ¿cómo tú estás? Porque ya saben que quién eres y que está en la lista de los vinculados. Pero con el tema de la cárcel hay una duda que yo tengo. Sí, todos tienen dudas. Decía, yo me acuerdo, yo fui al recorrido que hizo el ex procurador Jean Alain Rodríguez en la cárcel de la Victoria, fue Las Parras. Las Parras, sí. En ese recorrido, él decía, cuando se le preguntó por eso mismo, y creo que fui yo, el tema del tumbar la señal, me dice, no se puede, porque entonces, si pasa cualquier incidente, un incendio, un amotinamiento, los guardias no tendrían contacto para llamar. No, eso se llama el easy catcher, es un sistema diferente. A las autoridades internas le vamos a dar el teléfono administrativo, el fijo, para tener el control de todas las operaciones. O sea, que el fijo sí le va a funcionar. Sí, se le va a funcionar. Y además la inteligencia del Estado tiene mecanismos. Lo que pasa es que me han dicho que oficialmente no puedo enunciar ese tipo de situaciones, pero hay una solución técnica que la hemos construido. Además, déjame darte un dato, yo tuve la conversación con unos técnicos judíos al respecto, que son los expertos del modelo salvadoreño. Discute lo que tú quieras del modelo, pero en términos de control funciona. Entonces son las personas que nos han estado orientando al respecto y las pruebas se han hecho, son pruebas muy efectivas. Doctor, rescatar un poco de lo que mencionaba con el roaming nacional. ¿A qué porcentaje de conectividad llevaría el hecho de 100%. que se aplique? 100%. 100%. Déjame hacer una explicación estrictamente técnica. En la República Dominicana, nosotros actuamos de conformidad con una decisión del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo. Cuando nosotros llegamos al Indotel, nos dimos cuenta que una iniciativa de hace 4 años del Indotel estaba detenida en los tribunales de la República. Hicimos todos los esfuerzos, gracias a Dios llegaron sendas sentencias favorables y lo que hicimos fue juntarnos con las prestadoras y decirle, miren, no vamos a aplaudir la holgazanería. Es decir, si una empresa del sector no ha hecho el despliegue en toda la infraestructura, no es que lo vamos a seguir aplaudiendo diciendo no invierta, no. Usted tiene un plazo de 4 años. Mientras llegue el plazo de 4 años existe una obligatoriedad, porque eso, entre otras cosas, primero, abre las compuertas de una mejor competencia. Garantiza que nuevos actores lleguen al mercado. El órgano le favorece que nuevos actores vengan al mercado. Yo voy, por ejemplo, la próxima semana yo voy a España, a Barcelona, al Foro Mundial de Telecomunicaciones, que debe ser el acontecimiento de telecomunicaciones más importante del mundo, donde, entre otros factores, tú tienes contacto y hay mucha gente que quiere invertir en el sector. O sea, frente a eso, yo pienso que es la medida de defensa del usuario más importante que se ha tomado. Léase, eso sirve como un tema también de protección a la seguridad pública. Y si yo ando en la carretera de Miches y se me pincharon 2 gomas, y si mi prestadora no estaba desarrollada, yo tengo la posibilidad de que automáticamente sigo conectado y puedo llamar a cualquier tipo de servicio. Creo que eso es una acción que el interés no es dañar ni afectar las prestadoras, ni estimular, repito, a la holgazanería en términos de que otros no han hecho la inversión. No, no, no. Es que el nivel de interconexión ahora es gratis y no afecta a los usuarios. Interesante. Doctor, pero ahí quisiera aprovechar, por si no me toca nueva vez preguntar, ya no preguntarle al presidente de Indotel, sino al abogado, al político, ¿qué opinión le merece la designación de Jenny Berenice como Procuradora General? Excelente. Excelente. Primero, es un premio a quien hace los escalones institucionales. Muy importante. El hecho de que haya sido logrado su objetivo a unanimidad revela que existía un consenso. Y yo pienso que por el principio de continuidad del Estado, el hecho de que ella estaba vinculada institucionalmente a tantos temas pendientes, agiliza todos los procesos que están allí en la Procuraduría. Excelente decisión. Claro. Vuelvo yo al tema de los teléfonos. Indotel no sé qué capacidad o cómo maneja el tema del espionaje telefónico, pero creo que ya Guido se ha mencionado, o sea, se ha referido al tema. Y había un caso que estaba vinculado, que no sé si lo toca Indotel, con el tema de los semáforos. ¿Cómo está vinculado Indotel con el tema del espionaje telefónico, el tema de los semáforos que estaban espiando y cuál es el alcance de lo que ha habido? ¿Qué tanta seguridad tiene la persona, el ciudadano, de hablar
y que alguien esté hackeándolo, que si un Pegasus, que si algún otro dispositivo. ¿Qué está pasando con eso actualmente en nuestro país? Ok, la información respecto del proceso. El proceso que usted se refiere tiene que ver con una iniciativa del Intran y una empresa privada mediante el proceso de semaforización. Ese proceso incluyó la solicitud del Indotel de una frecuencia. Y aunque Indotel la negó, la operaron por unos meses. O sea, la operaron, a pesar de que Indotel la negó. Y Indotel lo que hizo fue ratificó mediante certificación del uso incorrecto e ilegal de esa frecuencia. Y esa documentación descansa en un proceso pendiente que está en Procuraduría General de la República al respecto, y yo espero las sanciones de rigor. O sea, va a tener. Sí, claro. En ese mismo orden, primero, la grabación telefónica es ilegal. La ley establece que solo puede hacerse con el consentimiento de una autoridad, en este caso competente, juez o jueza. Y en ese mismo orden, cualquier ciudadano que tenga información al respecto sabe perfectamente que nosotros vamos a actuar como un órgano sancionador. Pero se da, Guido, se da el espionaje telefónico en el país. En el caso específico del Indotel, yo quiero decir que tenemos toda la energía suficiente para hacer cumplir con la ley. Que en la República Dominicana una red de vagabundos, sinvergüenzas, chantajistas, se hayan dedicado a eso, sí. Pero eso ha sido el resultado del nivel de complicidad de segmentos de la clase política y empresarial que han aplaudido ese comportamiento. Y yo aspiro y espero que eso sea jurisdicción exclusiva de las autoridades. Y han hecho celebridades celebridades a gente que se ha dedicado a eso. Sí, la concepción equivocada de la política. Porque miren lo que pasa. En este país hay un ADN de morbo en algunos segmentos que le fascina auscultar la vida privada de la gente. En el caso específico, yo creo que durante mi gestión en Indotel, el que lo intente con todo el peso de la ley lo vamos a sancionar. Cuando a mi Procuraduría me solicitó la certificación, lo hice con mucho gusto. Si tengo que ir al proceso, voy. No tengo ningún problema. Sí. Usted ha tenido muchas decisiones en corto tiempo como que son fuertes. Te digo, y hay un tema de Antena Latina sobre un accionista mayoritario que era de características extranjeras, lo que está prohibido. ¿Podría dilucidarnos? Porque creo que ya está avanzado eso. Claro, pero no, ya se decidió. Ya se decidió. Bueno, un tercero apoderó al órgano en el interés de que determine si se violaba la ley. Efectivamente se violaba. Porque en los registros de la institución aparecen dos elementos que es bueno abordar. El primero es que las características de la titularidad de la compañía no pueden descansar en manos extranjeras. Y efectivamente así lo consigna por lo menos los documentos establecidos allá. Lo que no puede hacer el órgano es despojarlo de esa licencia. Lo que hizo el órgano fue que le dio un plazo de 30 días hábiles para que sustituyera las características societarias del titular. Y están en plazo. Eso sí lo hicimos con mucha responsabilidad. Lo que pasa es que, miren cuál es el problema de la ley. La ley del año 1998. Yo lo voy a anunciar aquí por primera vez. Nosotros estamos, y lo vamos a invitar a ustedes. Nosotros estamos iniciando 17 y 18 de marzo en UNIBE, Indotel, un foro sobre fake news, medios de comunicación y democracia. Va a iniciar el foro Cebrián. Él es director del periódico El País, hacer una reflexión. Él tiene unas teorías sobre el fundamentalismo democrático al respecto. Yo los voy a invitar a todos, porque el interés es traerlo a él ese mes y el próximo mes a Ramonet. Porque en el Indotel ya tenemos preparado junto a un consultor la modificación de la ley. La gente me dice, mira Guido, ¿qué va a hacer Indotel respecto a las cosas que salen en la televisión? Bueno, es que el Indotel no regula contenidos. Hay que decírselo a la gente. Entonces tenemos que adecuar la ley, porque la ley hoy, la vigente, habla de fax. La ley vigente hoy, no habla de Internet. El concepto de Internet no existe en la ley. Entonces, ese es el proyecto que está sometiendo. Vamos a crear todo un proceso. Y yo, por ejemplo, tengo mis valoraciones. Yo soy enemigo de la conculcación de derechos. Yo siempre creo en las consecuencias del exceso democrático que en el autoritarismo. Ahora, yo creo que como toda sociedad nosotros necesitamos revisar cosas. No conculcar, revisar. Lo que está pasando en las redes sociales en este país es una locura. Totalmente. Sí. Pero se habló de una ley y luego le dijeron que era una ley mordaza, entonces no entendí si era que una contra... No, esa ley tiene que ver con la DNI, que es otra cosa. La que tú estás hablando... La que yo estoy hablando es en qué medida, entre los temas a debatir respecto a la modificación de la ley de telecomunicaciones, establecemos fórmulas y que el diente sancionador sea más efectivo. Yo le doy el ejemplo, voy a hablar en primera persona. Que tenga más garras la ley. Sí.
Por ejemplo, yo tengo 2 sentencias favorables de la Suprema Corte de Justicia en materia de difamación. 2. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha aplicado? No, claro. Conmigo no, conmigo no hay problema. Yo sancioné, pero el proceso duró 2 años. Sí. 2 años. Y yo le voy a dar 2 ejemplos. Estoy frente a 2 damas, ¿verdad? Tengo 2 hijas. Soy el producto de un matriarcado porque en mi casa el autoritarismo se expresa de manera femenina con mi mamá. Déjeme decirle una cosa. ¿Qué derecho tiene cualquier ciudadano de subir en las redes comentarios sobre la vida privada de una dama? Totalmente. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Y eso se ejerce de manera olímpica en el país. Yo creo que hay que generar algunos mecanismos sin conculcar derechos fundamentales. Lo segundo, yo he visto 2 veces en mi vida, 2 veces, una joven que se llama Marina Milagros de Camps Germán. Bueno, esa joven fue víctima de una campaña rastrera. Totalmente. Sobre su vida privada. Pero digo ella porque la conozco y la he visto 2 veces. Pero eso pasa todos los días con ustedes dos, con cualquiera. Entonces, la democracia, que es el estadio aspiracional de todo ciudadano, tiene que garantizar el cumplimiento de la ley también. O sea, hay que establecer un ordenamiento legal. Yo te doy otro dato. Mi madre tiene 78 años. Y un día llega a mi casa y me dice, ¿tú tienes cáncer, mijo? Y yo, mami, el día que tenga algún padecimiento lo digo. ¿Qué pasó? Mira. Sin vergüenza de esto. ¿Te enferman o te matan? Entonces, yo creo que lo mejor que le ha pasado a la modernidad es que tenemos la democratización de la opinión a través de las redes. Qué bueno que eso pase, pero por el amor de Jehová no hay derecho. Entonces, ese tipo de cosas deben ser el resultado de 2 foros que vamos a hacer y la intención es que en la segunda legislatura depositemos un nuevo proyecto de ley. Que contemplaría todos estos puntos para frenar ese tipo de... Claro. Una premisa importante. Interesantísimo, de verdad que sí. Y todo el apoyo de la sociedad. ¿Y tú sabes de dónde vas a tener más apoyo? De un grupo de periodistas que ahora mismo ha sido altamente criticado, atacado, que sin evidencias se han presentado públicamente ataques feroces contra la dignidad y Pero le digo algo a ustedes que están... que surfean en el mundo de las telecomunicaciones, cuando se sientan agredidos de cualquier naturaleza, incoen procesos. Porque la gente me decía a mí, no pierdas tu tiempo. Sí, mentira, pero eso es el tuve tema. sanciones. Pero te voy a decir una cosa, ese es el tema. Muchos abogados te dicen, no pierdas tiempo, no hagas eso. Háganlo. Te dicen que no. Y fíjate pero te voy a decir algo, si cuando al principio del gobierno hubiesen todos empezado a hacer lo que tú hiciste, tal vez No hay problema. El problema es que en esta sociedad no hay una apuesta a lo colectivo. Así es. Aquí las individualidades prevalecen. Entonces hay gente que alimenta ese grupo de rufianes. Totalmente. Le da dinero, que se les paga. le da publicidad en el interés de que no lo ataquen a ellos. Sí. Aunque a la colectividad se le afecte. Y tú sabes que lo peor. De primer nivel del ¿Tú sabes que lo peor? Sí. Te lo dicen. Te lo dicen. Sí. No, yo le pago para que no me ataquen. Para que ni me mencione. Pero están atacando a tu compañero. ¿Cómo tú te sientes? Eso es acceder a un chantaje. Sí. Pero siempre. Pero en el caso mío, al que yo sepa del gobierno que financia campañitas que me tocan a mí, lo denuncio y actúo de inmediato. Porque a mí un cargo no me va a cambiar mis convicciones. Y hablando de redes sociales y de activistas del gobierno, tú tienes unas redes sociales, sobre todo un Twitter bastante interesante. Y quiero hacer referencia a una publicación que hiciste en específico y cito. Tú dices, si respetar las normas jurídicas activando campañas fuera de plazos legales constituye la prueba inequívoca del desdén de exponentes de la clase política por la ciudadanía. Y hacerlo desde el gobierno, peor. La Junta Central Electoral debe ejercer toda su autoridad. ¿Quiénes están haciendo campaña de tiempo desde el PRM? No, yo voy a hacer una reflexión y te voy a hablar de las campañas de tiempo. Lo primero, desde la óptica de mi partido, porque esa es una inferencia a mi partido, ¿verdad? Miren, tropezar 20 veces con la misma piedra en la canción de Julio Iglesias es bueno, pero en la política es una torpeza. Entonces, como no hay una apuesta al interés general, las individualidades no asimilan los errores del pasado. ¿Por qué surge el PRM? Porque la irracionalidad se apoderó del viejo partido y los proyectos personales se imponían sobre el conjunto. Y yo escucho frases como la siguiente: tú no estabas nacida, ni muchos de ustedes, pero hubo un presidente de mi partido que en ejercicio del poder dijo,
tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Y le dio una puñalada a un candidato presidencial, Jorge Blanco Amagluta. Eso pasó. Otro miembro de mi partido, Dios lo tenga en gloria, dijo, misión cumplida. Su misión era hacer perder el partido. Y otro dijo que no se podía subir en la patana. Esa actitud desgarradora nos fastidió. Construimos un nuevo partido, pero con los PRDistas, porque el ADN del PRM es el PRD. Entonces, no es posible que calquemos esas prácticas incorrectas. ¿Por qué fuimos capaces de ganar? Porque somos capaces de exhibir la diversidad, bien, pero que no afecte el interés del conjunto. Ahora, frente a ese acontecimiento, ¿qué dice la ley? Porque tenemos que cumplir por la ley. Y nosotros no podemos ser beneficiarios de una causa política electoral porque dijimos que somos diferentes y actuar de la misma manera que los otros. Eso está mal, no importa quién lo haga. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, que muchos compañeros están confundidos creyéndose que los presupuestos hacen líderes. Y por vía de consecuencia, cuando le dedican tiempo a sus actividades de aspiración a destiempo, porque hay un primer plazo, que es el plazo del partido en el 26 para elegir las autoridades, y el otro plazo, consignado por la Junta, es en octubre del 27 para elegir los candidatos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como activan en circuitos aspiracionales, que son legítimos pero de tiempo, no invierten el tiempo necesario en la gestión. Y nosotros vamos a hacer efectivo hacia el 28 en la medida que el colectivo le dé una señal a la sociedad que estamos haciendo la cosa correctamente. Y yo le he dicho a mis compañeros, como se lo he dicho de manera privada en las reuniones que tenemos, que de todos, el único que le sacó 61,000 votos a Luis Abinader fui yo. Sin presupuesto. Porque el que está conmigo no está por un presupuesto. Está conmigo porque cree en mis convicciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si los compañeros dedican el tiempo que un mandato de ley o un decreto lo obliga a la función pública, pero le dedican ese tiempo a las actividades de aspiraciones, tenemos problemas. Guido. Tan elemental como eso. Sumarle eso con la cantidad de aspirantes. Pues si tú tienes Son uno bastante, todo el mundo. o dos, tú dices, bueno, uno o dos que están descuidando instituciones. Pero, si ustedes tienen una cuota de responsabilidad en eso. No, ¿Por qué? ¿Por mencionarlo? Déjame ejercemos. explicarla. Mire por qué. Los principales culpables somos los políticos, ¿eh? Pero hay una culpa exclusiva. Yo creo que hay una culpa que es inclusiva. Los medios de comunicación se han constituido en la plataforma por excelencia para estimular los niveles de locura de muchos aspirantes. Porque ustedes saben que no tienen condiciones, que no tienen formación, que no tienen capacidad ni destreza. Pero como manejan presupuestos significativos, conectan la opinión pública a esos presupuestos y ustedes terminan siendo alabarderos de gente que no tienen condiciones. ¿Por qué? Porque la industria de la política genera eso. Siéntalo ahí y dile estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití. No lo dominan, pero eso lo saben ustedes. Sin embargo, el negocio de la política y lo que se deriva de las campañas de relaciones públicas lo conducen a ustedes a un silencio cómplice. Mire, hermano, oye lo que le voy a decir a ustedes. Todo el mundo tiene el derecho a aspirar, pero todo el mundo no tiene condiciones para aspirar. Sí, tiene toda la razón. Sí. Pero te voy a decir... Quítale el presupuesto a mucha gente pero que aspira. Te voy a decir pero algo. Aquí hay historias. Sí. A ustedes se le olvidó quién es el gobierno del PLD. Llegado al Ministerio de Educación y se quería presidenciable. Sí. Dos lo hicieron. Sí. Búscale la aspiración ahora. No, Amarante Saca, sí. Amarante sí. Saca a Gonzalo de Obra Pública a ver si aspira. Sácalo. Es el presupuesto que está destruyendo el sentido de las aspiraciones. Sí, pero déjame... Oye, en este país hay gente que no tiene una cultura básica, elemental, que no ha leído 4 libros y quiere ser presidente de la República. Totalmente. No me jodan ustedes. Pero espérate, ustedes también son culpables de esa vaina. sácame a primera hora de ahí. Te voy a decir por qué, que lo tenemos aquí en acta. Aquí nosotros somos partícipes de decir eso. Claro. Quítale el presupuesto y vamos a tirarlo a la calle. Sí. Pero aquí hay uno que no tiene aspiraciones porque dijo que no. No se lo menciono. Dale, dale. Ya. Presidente del partido, tira paliza a la calle. No, pero José Ignacio ha dicho que no va a aspirar. No, pero por eso te digo, ya dijo que no. ¿Tiene liderazgo? Fuera de... Mira, José Ignacio ganó su demarcación, ¿eh? Su demarcación, claro que sí, pero óyeme, la mayoría, nosotros hicimos el análisis aquí desde que empezó eso, ¿o no? Además, tú sabes que yo siempre he pensado así. A mí no me importa tener Sí, gobierno. ahora te Pero voy a... también, Guido, y para fortalecer eso, es un tema de no ver la historia. Sí, Nadie ha hombre. saltado de un ministerio a la presidencia de la República. No, pero peor aún, óyete. O de una dirección ¿Cuántos importante. empleos dio Luis Abinader antes de llegar? Ninguno.
¿Cuánto dio Leonel? Ninguno. Danilo se fue 7 años del gobierno. Hipólito duró 20 años por volver a dar empleo. Están vueltos locos. Perdieron la perspectiva. Óyete, lo que nos condujo a la victoria era no parecernos a los PLDistas. Y hoy... Y nos estamos pareciendo en actitudes arrogantes, altaneras, prepotentes. Entonces, cuando tú construyes candidaturas presidenciales desde espacios de participación en el Estado, tú generas un criterio de finca. ¿Sabes por qué? Ah, no, aquí nada más los míos. En Indotel yo no le pregunto a nadie, sobre con qué sector está. A nadie. De verdad, no le pregunto. Entonces, hay mucho de manipulación en todo este tipo de cosas. Yo aspiro a que nosotros volvamos a la racionalidad y al sentido común. Por eso subí el Twitter. Porque yo soy un libre pensador. Claro, pero voy a esa pregunta justamente. Uno de los análisis que aquí nosotros hacemos en varias ocasiones, cuando hablamos de muchas situaciones, mira, todos los días hay pequeñas manifestaciones en diferentes partes del país. Hoy que si la zona colonial le impiden andar en bicicletas, a los otros que si el arroz, a los otros que si las intoxicaciones, todos los días hay diferentes. ¿Tiene el PRM las condiciones, la posibilidad de seguir gobernando más allá del 2028? Y es un tema de debate que se ha dado. Yo creo que sí. Mira, al final de la jornada, aquí va a haber en el año 28 una apuesta entre el futuro y el pasado. Seguro. Mira, oye lo que yo creo. Yo creo que el candidato de la oposición va a ser Leonel Fernández. Sí. De verdad. Yo no soy un político que se apasiona. Además, ya no tengo edad para ser tan apasionado. Frente a ese acontecimiento, él va a tener como objetivo compactar su fuerza y debilitar sustancialmente el PLD. Yo estoy viendo encuestas de verdad, no las que inducen y la pagan, encuestas de verdad. Porque mira cuál es el problema de este país. Yo siempre he sido conciencia crítica. Como la política dominicana está desideologizada, los grupos económicos han jugado un rol muy activo y quieren perfilar los modelos aspiracionales que ellos quieren, no que la sociedad determine. Y el trabajo de nosotros es aproximar la idea de que el que se elija es que el que el país quiera, no el que impongan grupos. Ese es el desafío que tenemos pendiente. Entonces, ¿en el PRM va a pasar eso? No, yo no hablo del PRM, hablo de la sociedad. Okay, pero yo milito en mi partido. Sí, pero en el PRM se tomará en cuenta el candidato que la sociedad que la gente vote. Sí. Pero siempre ha pasado así. Oye, el que crea que la fuerza del dinero impone candidato está equivocado. Mira, el que tenía dinero... Dios mío, pero tú nada más te falta decir nombre. No, el que tenía... No, tú estás equivocada. Estás equivocada con eso. Yo no estoy induciendo a nada. Mira, la historia. Donald Rí. Carlos Morales. Jacinto. En el PRD. Con dinero. Jacobo. Atuey. Miguel Vargas. En el PLD Gonzalo. Es que la sociedad tiene parámetros. ¿Qué le dijo la sociedad al PLD? Miren, el partido que dijo que por 30 años era decente y que generaba la sensación de que eran intelectuales bien formados, se buscó un candidato que no podía elaborar 4 ideas. Y la sociedad dijo, no, pero hasta ahí no. Entonces, si eso no le funcionó al PLD desde el poder, nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos que construir el candidato o la candidata que sea. Tiene que competir sobre la base de lo que aspira la sociedad. Fíjate que cuando tú ves la participación de la gente en los procesos electorales, hay una disminución de la participación, es porque los partidos no estamos mandando una señal de que estamos en capacidad de seducir a la gente. ¿Dónde están las ideas, los planteamientos? Aquí lo que hay es un proyecto individual. Nómbrame, búscame lo mío, dame un anuncio. Pero aquí no hay un proyecto colectivo. Y la sociedad tiene que apostar a un proyecto colectivo. Yo, por ejemplo, a mí me da risa cuando yo veo a muchos compañeros diciendo de que tantos diputados son míos, tantos senadores son míos, tantos alcaldes son míos. Lo primero es que tú le estás dando una señal nefasta al presidente. Es decir, que ellos son tuyos, no del presidente. Eso es una provocación innecesaria. Pero en segundo lugar, ¿quién financió la campaña de esos diputados? ¿Con qué recursos? Que tener cuidado con eso. Porque eso lo decíamos en la oposición. Tenemos que hacerlo ahora. Y a mí poco me importa que se moleste. Yo no tengo problema con eso. Pero la sociedad tiene parámetros. Usted tiene que llenar esa expectativa. Sí. Guido, vienen varios procesos. Tú nombrabas lo del 26, que son las autoridades del partido, y obviamente posterior a eso viene la escogencia de las candidaturas. Guido como un equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la línea de trabajo ya
verificada para esos diferentes Mira, procesos. el primer año de gobierno, yo lo único que me voy a dedicar a ser un buen funcionario. Que la gente evalúe las cosas que nosotros hacemos en el Indotel. Televisión, TRT digital, bloqueo de las cárceles, roaming nacional, modificación de la ley, ¿verdad? Conectividad en todo el país. Yo no tengo 4 meses y medio. Indotel. Bien. Todo el mundo sabe que yo no hago negocio. Yo no hago negocio. Ni me dejo seducir por la idea de que, mire, que hay que acumular un dinero para hacer campaña. El que hace eso se roba unos cuartos y cae preso. Yo con eso no entro en eso. Mi familia no suple el Estado. Mi mujer no tiene que ver con vínculo con el Estado. Yo lo tengo claro en eso. Entonces, una vez concluida esa etapa, yo voy a entrar en una fase de reflexión. ¿Qué le conviene al partido? Porque el primer escalón. Todo el mundo sabe que Luis Abinader quiere ser presidente del partido. Y lo lógico es que si él es un ente de equilibrio, que es el presidente del partido. Yo estoy de acuerdo con eso. Si tuviesen desacuerdo, lo digo, pues yo no tengo problema con eso. Tú sabías que hay un cuento corto de Bosch que se llama La Mancha Indeleble. El cuento decía, para ingresar al partido había que entregar la cabeza. Un decreto no me hace entregar mi cabeza de nada. Yo sigo pensando igual. Entonces, yo creo que él tiene que ser el ente de equilibrio entre las partes. Y que se busque un secretario general o una secretaria general que se dedique exclusivamente al partido. Al partido. Al partido. Y cuando hagamos la renovación, a partir de ahí, después del 26, se piensa en una candidatura presidencial. Pero yo te voy a decir a ti, como le pasó a Jacobo Zabludovsky. Zabludovsky era un periodista fundamental de México. Una vez, hablando con Juan Gabriel, el cantante, le preguntó si él era gay. Y Juan Gabriel le dijo, pero lo que está a la vista no necesita espejuelos. El que me conoce a mí sabe que yo voy a aspirar, porque eso lo sabe todo el mundo. Ahora, hablar de una aspiración ahora es un acto de imprudencia. Es una necedad. A mí me gusta la sinceridad de aquí. Sí, me encanta. Eso Sí, sí. yo no tengo problema. Y yo no Rizado. lo doy cuarto a periodistas, ni compro compañeros. Yo no hago nada de eso. Porque yo me he pasado toda la vida criticando eso. Claro, mira, brevemente, cerramos con esto. El tiempo poniendo todo en su lugar. ¿Qué significa? No, hombre, tú sabes que a mí, Solo dijo... un grupo de compañeros Ajá. del partido, y competidores, a mí me dijo un funcionario importante de la Embajada Americana hace muchos años, que fue su secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. Después me dijo, mira, Guido, yo fui oficial de inteligencia en República Dominicana. Tú te has equivocado. Quienes te atacaban y mandaban reporte allá no eran lo contrario, los de tu partido. En el viejo partido hablo. Lo que sigue pasando ahora. Entonces, ellos hicieron una carrerita en contra mía, fundamentalmente por mis antecedentes familiares. Yo soy hijo de Maximiliano Gómez, me siento orgulloso de eso. Mi papá, el partido de mi papá participó en el secuestro de Donald J. Crowley. Entonces, eso generó como que los americanos eran enemigos míos. Y comenzaron a correr la tónica propia de la Guerra Fría. No sabe que el mundo cambió. Entonces, eres enemigo de los americanos. Bueno, yo estudié en Estados Unidos. Se lo he dicho 200 veces. Mi esposa no es americana. Mis hijos estudiaron allá y nacieron allá. Yo no sé cuál era el problema. Entonces, yo esperé un tiempo y fui. A mí me invitó el secretario general de la OEA, me invitó la subsecretaria de Estado para Asuntos de Ciberseguridad, que es un tema pendiente que hay. Y fui al Departamento de Estado, me recibieron normal, sin ningún tipo de problema. Pero, mira, yo no sé si la generación de ustedes le gustó Milanés en algún momento, pero era Milanés que decía que lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Así es. Sí es, Guido, de verdad, mil gracias. Gracias por siempre acoger el llamado que te hacemos, la invitación y por darnos siempre como mucha materia con que a debatir. Siempre interesante y éxitos en la gestión, que sea el reflejo de lo que tú siempre has Lo voy a manifestado. invitar al foro en Unive. Dios mediante, ahí estaremos. Gracias a Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, que ha estado dándonos banquete, iniciando esta semana lunes. Así que ustedes lo dejamos día productivo, mañana primera hora aquí con nosotros. Bye, bye.
una cultura de los dominicanos, las habichuelas con dulce.